la comunicación la perdimos hace mucho tiempo. Doctora, lo que pasa es que la comunicación la perdimos hace 12 minutos. Del eritrocito que vamos a ver, cómo esa función de esa maquinaria contráctil va a producir energética. ¿Para qué? Para que conserve la forma discoide y bicóncava de la membrana para mantener esa plasticidad y flexibilidad de la membrana. ¿Por qué? Porque ella es la encargado, el eritrocito es el encargado de transportar CO2 de regreso al pulmón y oxígeno hacia el interior de la célula. De tal manera que además tiene que mantener entonces ese ordenamiento lipídico en la estructura de la membrana, impulsar la bomba de cationes para preservar el equilibrio osmótico y hacer entonces que el hierro, además, ese hierro que estaba férrico y que se pasa ferroso, pueda permitir entonces que nosotros transportemos el oxígeno al interior de la célula. De tal manera que va a custodiar ¿qué? Pues va a custodiar que esa hemoglobina mantenga ese hierro que pueda entonces llevar al eritrocito, llevar oxígeno al interior de la célula. ¿Cómo se hace entonces básicamente ese metabolismo? Entonces tenemos tres vías básicamente en ese metabolismo celular. Tenemos entonces tres vías. ¿Para qué? Pues para mantener en ese metabolismo el requerimiento de energía. ¿Cómo se hace ese requerimiento de energía? Pues manteniendo esos gradientes de cationes, calcio, sodio, potasio, manteniendo los fosfolípidos funcionales en la membrana, manteniendo la hemoglobina con ese hierro más 2, que es lo que necesita para transportar oxígeno, y pegarlo básicamente, hacer la protección de que no se hagan los procesos de oxidorreacción, básicamente, y mantener la síntesis de glutatión. Entonces, ¿cuáles son las vías metabólicas que realiza el eritrocito? Son 4 vías metabólicas. Una, que es la glucólisis, que se llama en el eritrocito, entonces la vía de Ender-Mellerov. Esa vía de Ender-Mellerov es la glucólisis, de tal manera que la glucosa se divide en 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato y produce 2 moléculas de piruvato. ¿Con generación de qué? Pues con generación de ATP, que produce generalmente a nivel de sustrato, que produce aquí en el fosfenol piruvato a piruvato, produce 2 ATPs. De tal manera, a nivel de sustrato, porque él produce NAD y esos NAD, pues entonces también se usan para que una segunda vía, que se llama la vía de la metahemoglobina reductasa, mantenga ese hierro, el hierro más 2, y produzca entonces que la hemoglobina pueda transportar suficiente oxígeno. A partir de esa vía de Ender-Mellerov, básicamente se produce el 1,3-bifosfoglicerato, que desvía entonces esa glucólisis del eritrocito por acción de la 2,3-bifosfoglicerato mutasa en 2,3-bifosfoglicerato, que se llama la vía de Lubberin-Rapport. ¿Para qué? Pues para hacer entonces que el oxígeno se libere más rápido del eritrocito. Y una tercera vía es la vía de óxido-reducción, en donde que se llama la vía de la hexosa monofosfato, que va a permitir que esos procesos de óxido-reducción se mantengan en límites normales en el eritrocito y no Doctora, lo dan. ¿puede por favor un poquitico más despacio? Bueno, vamos a empezar cada ruta. Entonces, la vía glucolítica o la vía de Ender-Mellerov, dijimos, es la vía que produce la glucólisis en el glóbulo rojo. De tal manera que esa glucólisis, dijimos, entra la glucosa,
glucosa que produce glucosa 6-fosfato por acción de la exoquinasa, que gasta un ATP. Esa glucosa 6-fosfato por acción de una isomerasa produce, esto es ya de la bioquímica general, produce entonces la fructosa 6-fosfato, que con gasto de un segundo de ATP se fosforila en el carbono 6, produjo la fructosa 1,6-bifosfato, y esa fructosa 1,6-bifosfato se rompe en dos estructuras por una aldolasa y produjo el gliceraldehído 3-fosfato. Y la dihidroxiacetona fosfato, que a partir del gliceraldehído 3-fosfato entran dos sustratos para producir piruvato, pero que como el glóbulo rojo no tiene mitocondria, ese piruvato todo se convierte en lactato en el glóbulo rojo. Entonces, ¿qué es la funcionalidad de esa vía de Ender-Meyerov? Es que produzca los intermediarios de la glucólisis anaerobia. ¿Cuáles? Primero, ATP, de tal manera que ATP se produce ¿dónde? Pues se inicia y se mantiene la glucólisis, va a producir la síntesis de glutatión reducido, va a producir la activación de ribosa. ¿Para qué? Para que haga generación de NADPH, va a producir el mantenimiento de la integridad y la plasticidad de la membrana y va a hacer el mantenimiento de las bombas de cationes ATPasas dependientes entonces de energía. Pero dijimos también produce el 2,3-bifosfoglicerato para la modulación de la curva de disociación y produce el NAD para hacer oxidorreducción, y esa oxidorreducción se hace con la reducción a metahemoglobina y la reducción del piruvato a lactato, básicamente. Entonces, esa vía de la metahemoglobina, que es la otra vía, ¿qué es lo que hacía entonces? A partir del gliceraldehído 3-fosfato, por acción de la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, se producía entonces 1,3-bifosfoglicerato. Ese 1,3-bifosfoglicerato, dijimos, tomó un NAD oxidado que produce un NAD reducido. ¿Cuál es la finalidad de la vía de la metahemoglobina reductasa? Es hacer que ese hierro más 3 que entra por la alimentación, básicamente se reduzca a hierro más 2, para que ese hierro más 2 se una al grupo hemo de la hemoglobina y pueda pegar el oxígeno, pueda hacer el transporte de oxígeno hacia los tejidos. Entonces, la vía de la metahemoglobina es eso, hacer la reducción de hierro férrico a hierro ferroso para poder pegar el oxígeno y transportarlo básicamente por el glóbulo rojo. La otra vía, dijimos entonces, es la vía de Löwberin-Rapport. Esta vía de Löwberin-Rapport tiene la finalidad de producir el 2,3-bifosfoglicerato. ¿Qué es lo que hace entonces esta vía? Hace entonces que la hemoglobina que tiene mucho oxígeno coja entonces el 2,3-bifosfoglicerato, lo una a la hemoglobina y permita que la hemoglobina suelte al interior de las células el oxígeno. ¿De dónde se produce el 2,3-bifosfoglicerato? Dijimos, se produce entonces del 1,3-bifosfoglicerato, que es de la glucólisis anaerobia que produce el glóbulo rojo. ¿Por acción de qué enzima? Por acción de la 2,3-bifosfoglicerato mutasa, se produce ese 2,3-bifosfoglicerato, dijimos que hace que la hemoglobina se una con el 2,3-bifosfoglicerato y libere el oxígeno básicamente. Posteriormente, ¿qué hace ese 2,3-bifosfoglicerato? Por acción nuevamente de la 2,3-bifosfoglicerato fosfatasa, regresa nuevamente a la glucólisis y produce el 3-bifosfoglicerato. ¿Me están escuchando, porfa? ¿Me dicen sí o no para yo saber? ¿Cuáles son los que tienen que evitar?
Sí, doctora. Sí, perfecto. ¿Puede Bueno, repetir entonces, la vía del Uber Rappaport, por favor? bueno, entonces en la vía del Uber in Rapport, básicamente la finalidad que tiene es producir el 2,3-difosfoglicerato. ¿Cómo se produce? A partir del 1,3-difosfoglicerato que viene de la glucólisis normalmente cuando la glucosa se divide en dos. La fructosa 1,6-difosfato se divide en dos compuestos. Uno que es gliceraldehído 3-fosfato y otro que es dihidroxiacetona fosfato. Que por una isomerasa la dihidroxiacetona fosfato se convierte también en 3-fosfoglicerato y por ahí entonces se produce esa vía. Ese 1,3-bifosfoglicerato generalmente por acción de esta mutasa, que se llama también 2,3-difosfoglicerato mutasa, se produce ese 2,3-difosfoglicerato. Se le une a la hemoglobina que contiene oxígeno y permite que al interior de la célula el oxígeno se libere y la hemoglobina quede pegada con el 2,3-difosfoglicerato. Después ese 2,3-difosfoglicerato se suelta, pero puede regresar a la glucólisis. ¿Para qué? Para que la hemoglobina cargue CO2. Entonces se suelta ese 2,3-difosfoglicerato por acción de la 2,3-difosfoglicerato fosfatasa y regresa otra vez como 3-fosfoglicerato a la glucólisis anaerobia del glóbulo rojo. De tal manera, ¿con qué finalidad se hace eso? Pues con la finalidad de que la curva de disociación, entonces básicamente ese 2,3-difosfoglicerato disminuya la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, haciendo que el oxígeno se libere, no se quede pegado en la hemoglobina, en el hierro de la hemoglobina, sino que se libere y vaya al interior de las células para oxigenar las células en los tejidos básicamente. De tal manera que esa curva de disociación que la vieron en el equilibrio ácido-base, básicamente hace una disociación hacia la derecha, o sea que disminuye esa curva de disociación y ese básicamente entonces es un mecanismo que produce generalmente en el equilibrio ácido-base la disminución de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, permitiendo que el oxígeno regrese al interior de la célula. Pero también esa disociación o esa disminución de la curva de disociación en el equilibrio ácido-base, generalmente con la presión de oxígeno y la saturación de oxígeno, pues se disminuye la afinidad por el oxígeno, pero también se puede producir en situaciones como la falta de oxígeno, como en las anemias, como en las alteraciones del equilibrio ácido-básico, especialmente en la alcalosis, que todas disminuyen entonces esa afinidad de la hemoglobina por el oxígeno básicamente en esa vía que acabamos de ver, que es la de producción del 2,3-bifosfoglicerato, que se llama entonces esa vía de la reducción entonces de la hemoglobina. Está este computador todo desajustado. Vamos entonces a la otra vía que se llama la vía de la glutatión o la vía de la hexosa monofosfato. Esa vía de la hexosa monofosfato es una vía que más o menos representa del 5 al 10% del metabolismo de la glucosa en el glóbulo rojo. Pero esta vía requiere la presencia de oxígeno. ¿Para qué? Porque es una vía que va a producir generalmente el NADPH. El NADPH, si recuerdan, ¿alguien recuerda para qué se producía el NADPH? ¿Quién me quiere decir en el metabolismo celular para qué se producía el NADPH? Chicos, ¿alguno que me conteste? Oigan, ¿quién me contesta para qué se produce el NADPH? ¿No hay ninguno por ahí?
Si no recuerdan, digan, no recuerdo y yo se lo recuerdo, pero alguien que me conteste, porfa. Doctora, para la ruta de las pendosas, ¿no? Si en la ruta de las pentosas se produce, pero ¿cuál es la finalidad del NADPH? Doctora, no recordamos, ¿nos puede recordar, por favor? Gracias. Bueno, el NADPH que se produce en esa vía de las pentosas fosfato, ese NADPH es la molécula que va a dar los protones de hidrógeno para la síntesis de colesterol, para la síntesis de ácidos grasos que la vieron con la doctora Landazuri, para la síntesis entonces de hormonas esteroidales, se produce el NADPH. ¿Por qué? Porque es una vía de las pentosas fosfato que produce esos dadores de protones de hidrógeno básicamente. ¿Pero qué hace ese NADPH en el eritrocito? Ese NADPH en el eritrocito se produce también el NADPH, se producen allí dos moléculas de NADPH en la generación de gliceraldehído 3-fosfato a 3-fosfoglicerato. De esas dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato se produce entonces ese NADPH, ¿sí? Ese NADPH sirve entonces para también para el proceso de oxidorreducción en el eritrocito. De tal manera que en ese proceso de oxidorreducción, y lo voy a poner aquí, en ese proceso de oxidorreducción está entonces este NADPH que aparece aquí porque él le va a entregar a esta glutatión reductasa, le va a entregar entonces esos hidrógenos para que se produzca un glutatión reducido y ese glutatión reducido va a tomar el peróxido de hidrógeno que dijimos se produce en el glóbulo rojo en las células endoteliales, que es una sustancia dañina para que por acción de esta glutatión peroxidasa se convierta en agua. Porque si se deja el peróxido de hidrógeno en el glóbulo rojo, lo revienta rápidamente. Entonces, para eso se usa ese NADPH en el glóbulo rojo, para hacer detoxificación de ese NADPH. ¿De dónde se produjo ese NADPH? Dijimos de la glucólisis. Glucólisis que produjo glucosa 6-fosfato y que a partir de la glucosa 6-fosfato se produjo por la acción de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, se produjo ese NADPH, ¿cierto? Y produjo glucosa 6-fosfato, glucosa 6-fosfogluconato que puede regresar nuevamente a la glucólisis. ¿Como quién? Como fructosa 6-fosfato. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo ese NADPH? Detoxificar el glóbulo rojo, ¿sí? De tal manera que en esas vías, entonces, ya hemos visto la vía de la hexosa monofosfato para producir entonces esa vía. Vamos a ver entonces de esta manera el glóbulo rojo contiene una concentración relativamente importante de ¿quién? De ese glutatión reducido que actúa como tampón, ¿cierto? Impidiendo la acción de agentes oxidantes intra y extraeritrocitarios. De tal manera que evita que el peróxido de hidrógeno pues produzca daño en el eritrocito, como pues haciendo la desnaturalización oxidativa de ese peróxido de hidrógeno en el glóbulo rojo. De tal manera que en ese glóbulo rojo básicamente haciendo esa detoxificación, pues esa vía de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, dijimos, es la primera enzima de la vía de las pentosas fosfato y es la principal fuente intracelular de ese NADPH, ¿cierto? Básicamente, entonces, de defensa antioxidante del glóbulo rojo, de la modulación de ese crecimiento endotelial, de la eritropoyesis, de la vascularización y de la fagocitosis. De tal manera que es muy importante esta vía de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa porque hace esa modulación en el eritrocito. Es una enzima
enzima, esa glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, es una enzima que dijimos entonces catalizaba ese proceso de la reacción de la glucólisis, pero es una enzima que tiene una vida media de 60 días. Esa vida media de esa enzima refleja paso a paso ¿qué? El tiempo que tiene que durar el glóbulo rojo como vida media. De tal manera que así, a mayor edad del glóbulo rojo, pues se va a disminuir esa enzima y va a hacer entonces que el glóbulo rojo se envejezca, ya no produzca entonces esas nuevas moléculas y esa proteína se destruya básicamente. Y recordemos que se destruye cada ¿cuánto? El glóbulo rojo, alguien que me conteste. 120 días. 120 días, ¿cierto? Entonces, mire que a medida que se va dañando esta deshidrogenasa, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, va envejeciendo la actividad enzimática de esa enzima y va haciendo que el glóbulo rojo sea senescente, que el glóbulo rojo haga entonces que se reduzca esa actividad. Dijimos entonces que cómo se produce ese mecanismo de reacción, pues básicamente el paso limitante de ese proceso de oxidorreducción en el eritrocito básicamente se hace a partir entonces de esta enzima, que es el paso limitante del proceso de la glutatión reductasa, que es la enzima que se llama gamma glutatión cis ligasa. Básicamente entonces es el paso limitante para que ella que haga que se produzca la glutatión sintasa y se produzca entonces el glutatión reducido, que es el que va a permitir grandemente esa detoxificación en el glóbulo rojo, de tal manera que esa producción de 2 moléculas de glutatión reducido por acción de entonces de esa enzima limitasa, que es la glutatión sintasa básicamente dentro de la célula, va a hacer que utilice de un modo alguno el indicador del estado de oxidorreducción en el eritrocito básicamente. También es muy importante que otra enzima de esta glutatión, de este glutatión reducido, sea esta enzima que se llama la glutatión 6-fosfato deshidrogenasa, que suministra básicamente ¿quién? Por esta tetrodoxina el NADPH reducido. De tal manera que con acción entonces de la glutatión reductasa, con acción de la redoxina reductasa, se produzca el NADPH. ¿Para qué? Para que se pueda generar a partir del glutatión oxidado el glutatión reducido básicamente. ¿Qué finalidad tiene todo esto? La finalidad es que tome el peróxido de hidrógeno y lo reduzca a moléculas de agua de tal manera que tanto ese glutatión reducido va a darle entonces los hidrógenos para que produzcamos 2 moléculas de agua y moléculas de oxígeno dentro del eritrocito. De tal manera que esa glutatión, básicamente esa glucosa fosfato deshidrogenasa, también es muy importante en esa detoxificación del glóbulo rojo. También es muy importante en esa glutatión sintasa que aparecía entonces aquí, que va a generar el glutatión reducido. Esa glutatión sintasa básicamente es también sintetizado de nuevo y suministrando la glutatión por la glutatión peroxidasa para la detoxificación de ese peróxido de hidrógeno. Entonces, mire que juegan un poco de reacciones que básicamente permiten la detoxificación del peróxido de hidrógeno, que es la finalidad en el glóbulo rojo, quitar ese peróxido de hidrógeno que no dañe la membrana del eritrocito para producir 2 moléculas de agua y oxígeno básicamente. La otra enzima importante es esta, la glutatión reductasa, de tal manera que esa glutatión reductasa básicamente
y el reciclaje de glutatión oxidado a glutatión reducido que se produce en esta reacción o que se produce en esta otra reacción con la glutatión S-transferasa, ¿sí? O la glutatión reductasa, van a hacer que todo el peróxido de hidrógeno produzca agua y produzca entonces esas moléculas. De tal manera que también nosotros en ese mecanismo hemos visto por aquí también que especies reactivas de oxígeno se juntaban con dos protones de hidrógeno por una superóxido dismutasa que tiene hierro, producía oxígeno y sintetizaba el peróxido de hidrógeno. Peróxido de hidrógeno que por este lado dijimos con la glutatión reductasa y con la glutatión transferasa lo sacábamos de circulación. Pero también hay otra enzima que se llama la peroxirredoxina, que también hace que esa peroxirredoxina del eritrocito reduce tanto el peróxido de hidrógeno como los peróxidos orgánicos, protegiendo así la membrana del eritrocito de peroxidación lipídica. Entonces, él también va a dar entonces básicamente tetrarredoxinas oxidadas que también se pueden reducir básicamente y que nos da 2 moléculas de agua. Eso hace entonces que deriva su poder reductor de las reacciones acopladas a esa teorredoxina reductasa a partir de ¿quién? De esa glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Entonces, mire que es un proceso de detoxificación del glóbulo rojo que es muy importante. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son esas funciones del glutatión como antioxidante en el glóbulo rojo? Es que ese antioxidante endógeno pues produzca entonces en las células el mantenimiento de ¿quién? De todo ese proceso de óxido-reducción. ¿Para qué? Para que mantenga entonces antioxidantes exógenos como las vitaminas C, la vitamina E, en formas reducidas. También a través de la conjugación directa desintoxica todos esos xenobióticos extraños que comemos en la dieta y esos agentes carcinogénicos. También va a hacer entonces esa detoxificación de todos esos compuestos que ingerimos. Es esencial en el sistema inmunológico porque hace entonces la modulación y la presentación de antígenos a los linfocitos, de citoquinas básicamente. ¿Para qué? Pues para aumentar esa proliferación de linfocitos, lo que aumenta la magnitud de la respuesta, aumenta la actividad de eliminación de células T citotóxicas y de las células natural killer y aumenta entonces la regulación de la apoptosis, básicamente manteniendo así ese control de la respuesta inmune. También desempeña un papel muy importante y fundamental en el metabolismo de la biosíntesis y reparación del DNA, de tal manera que hace la síntesis de proteínas, la síntesis de prostaglandinas, el transporte de aminoácidos y la activación de enzimas. Entonces, es muy importante ese mecanismo de detoxificación con esa glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, tanto en el sistema nervioso como en el sistema gastrointestinal y los pulmones. De tal manera que allí están haciendo detoxificación el glóbulo rojo de todo el sistema inmunitario, de todo el sistema gastrointestinal y pulmonar básicamente. La carencia de esa enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es de herencia materna. ¿Qué quiere decir? Que está ligada al cromosoma X. De tal manera que una pareja que porte un cromosoma X defectuoso, al 50% de su descendencia le puede generar el gen defectuoso. ¿Qué hace ese gen defectuoso? Básicamente, pues que esos hijos portadores de ese gen básicamente van a presentar una patología que se llama anemia hemolítica, que es una enfermedad muy común en los seres humanos, que 400 millones de personas en el mundo
presentan y que la prevalencia en Colombia es básicamente del 3 al 7%. De tal manera que esos portadores de ese gen defectuoso de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que no puede hacer detoxificación, que no puede eliminar el peróxido de hidrógeno, pues va a dañar sus glóbulos rojos, va a presentar ictericia neonatal generalmente del 1 al 4º día y va a ser hemólisis crónica de sus glóbulos rojos que lo pueden llevar a la muerte generalmente. De tal manera que en esa forma nosotros entonces vimos el metabolismo de los glóbulos rojos, vimos que se puede producir anemia hemolítica porque esa detoxificación y esas rutas metabólicas en el glóbulo rojo de glucólisis anaerobia, de producción de oxidación del hierro a hierro más 2 que produce eso, de la generación del 2,3-difosfoglicerato y de la generación de con esa glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, de producir el glutatión para que ese glutatión no reduzca el peróxido de hidrógeno, pues entonces hace que ese metabolismo tenga que estar en una función sistémica normal, porque si no va a reventar el glóbulo rojo y va a producir hemólisis y va a producir anemias hemolíticas. Con eso entonces terminamos el metabolismo del glóbulo rojo. Es una clase pequeña porque preferí cambiarla a, voy a dejar de proyectar y hablamos unas cositas entonces aquí. ¿Me están escuchando, niños? Sí, doctora. Ya dejé de presentar, entonces ahora vamos a mirar. Quedamos pendientes entonces de que nosotros entregamos la parte de el trabajo de investigación, lo vamos a entregar el 14 a final de la noche, ¿cierto? Tienen tiempo hasta ya básicamente el 14 de mayo, ¿sí? También, ¿les parece bien que evaluemos la próxima semana, hagamos un quiz de unas 6 preguntitas, lo mismo, para evaluar entonces el glóbulo rojo, el metabolismo del glóbulo rojo? Niños, contesten. ¿Alguien que me conteste? Doctora, pues es que no sabríamos, por lo que para el viernes tenemos el segundo parcial de bloque. ¿El viernes cuál? ¿El de la semana entrante? Sí, señora. Bueno, entonces hagamos una cosa. Para la próxima clase, bueno, dejemos así, cuadramos, entonces les voy a dar sistema renina-angiotensina, ¿sí? Es un poquito más larga, bueno, lo más esencial se los voy a dar porque pues hay mucho que hablar de sistema renina-angiotensina, pero realmente la vamos a dejar más bien que nos cope el tiempo este. Hablé con el doctor, con el coordinador que se llama, ¿cómo? ¿El doctor qué? David Betancourt. El doctor David. Hablé con él de la inquietud que tenían ustedes y yo le dije que yo iba a evaluar este tema en el tercer parcial. Y una vez le dije, o sea, no le di tiempo de nada, sino que le dije que como estaban para el tercer parcial, entonces que yo lo evalúo en el tercer parcial, ¿ok? O sea que no van a entrar para el segundo parcial, no van a entrar preguntas de esto. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, doctora. Entonces, esto lo mandamos al tercer parcial. Yo haré mis 15, 20 preguntas las que me toquen y de ese el 10% dijimos, lo evaluamos en estos quizzes que yo les haga de aquí para adelante. Entonces, quedamos pendientes. Hay algunas personas, por favor, miremos entonces en el foro, miremos quiénes faltan, por favor.
quiénes faltan por estar en los grupos de investigación que ya están anotados ahí en los foros para que me diga, y si no, si ya no alcanza, se puede meter en otro grupo de 4 o 5, puede ser máximo, y si no, pues entonces me avisan para ponerles entonces algún otro trabajo. ¿Queda entendido? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, Bueno, doctora. niños, entonces les agradezco mucho. Leen la parte que quedó pendiente de endotelio. Si cualquier duda tengan, entonces ya nos ponemos una cita y miramos en qué momento la podemos hacer. Sí, con Juan Felipe. ¿Ok? Listo, doctora. Ok. Bueno, chicos, muchas gracias. Hasta luego, doctora. Buen día. Hasta luego. Buen día a todos. Se cuidan, por favor. Doctora, hay una pregunta. Igual, gracias. Dígame. Lo del quiz de la semana pasada, que si se puede corregir, pregunta María José. María José fue la que no lo pudo hacer. ¿Quién fue la que no lo pudo hacer? Ella tuvo un inconveniente ese día para realizarlo, sí. No, se lo voy a abrir ya para que ya lo presente. Y Gracias, después lo doctora. corregimos nosotros, ¿sí? A ver qué nos escribe, a ver. María José estaba por ahí, ¿no? Sí, que listo, que gracias. Entonces yo supongo que está pendiente con usted, doctora. Sí, perfecto. Entonces se desconectan todos y yo ya voy a abrirle a ella.